Mientras trabajaba como limpiadora en un hotel de lujo, la mujer se paralizó al ver el anillo del millonario. Era el mismo anillo que su madre usaba antes de morir hace 7 años. El sol apenas despuntaba cuando Clara Herrera ya emprendía su camino hacia el Hotel Imperial a sus 30 años. Conocía de memoria cada grieta de la banqueta que recorría diariamente para llegar a tiempo a su turno. El frío matutino de la Ciudad de México le calaba los huesos mientras apretaba el paso, pensando en Luna, su pequeña de 8 años que quedaba al cuidado de doña Remedios, la vecina que le cobraba una miseria por echarle un ojo a la niña antes de la escuela. Otro día, otra batalla, murmuró para sí misma mientras divisaba la imponente estructura del hotel más lujoso de la capital mexicana. El contraste entre su uniforme gris desgastado y los dorados que adornaban la entrada principal le arrancó una sonrisa irónica. 8 años limpiando las obras de los ricos, y seguía sintiendo que no pertenecía a ese mundo de cristal y mármol. «Herrera, llegas tarde», la reprendió Soledad, la supervisora de limpieza, una mujer con cara de vinagre y corazón del mismo sabor. «Hoy tenemos la planta ejecutiva hasta el tope. Los peces gordos están de convención. Son las 6:05, Sole», respondió Clara, mientras fichaba su entrada. «Mi turno empieza a las 6:30. Pues hoy empieza antes, y más te vale no andar de respondona si quieres conservar la chamba. Varias muchachas andan buscando tu lugar». Clara se mordió la lengua. No podía darse el lujo de perder ese trabajo. Sin título universitario y con una niña que mantener, las opciones en esta ciudad despiadada se reducían a empleos mal pagados como este, o algo peor. En el vestidor, Clara se ajustó el uniforme frente al espejo desportillado. Sus ojos verdes, herencia de su madre Rosalía, le devolvieron la mirada. «Por ella», se dijo, pensando en Luna. «Todo es por ella». Del bolsillo sacó la única foto que conservaba de su madre, una Rosalía joven, radiante, luciendo un vestido sencillo pero elegante, y un peculiar anillo de esmeralda que contrastaba con su sencillez habitual. Clara nunca entendió cómo su madre, siempre tan humilde, había poseído una joya así, ni quién era A.M., las iniciales grabadas que alcanzaban a distinguirse. Cuando preguntaba, Rosalía simplemente sonreía con melancolía. De un cuento que no tuvo final feliz. «Mijita, Rosalía había muerto 7 años atrás, consumida por un cáncer que avanzó implacable ante la impotencia de Clara, quien no pudo costear los tratamientos que hubieran alargado su vida. Si hubiéramos tenido dinero». Ese pensamiento aún la torturaba por las noches. «¡Muévete, Herrera! ¡Te toca la suite presidencial!», gritó Soledad desde el pasillo. Clara guardó la fotografía y tomó su carrito de limpieza. La suite presidencial. Qué ironía que las manos que limpiaban el inodoro de los millonarios apenas podían pagar un apartamento de 2 habitaciones en Iztapalapa. En el piso ejecutivo, Augusto Mendoza revisaba los últimos detalles para su presentación. A sus 52 años, el magnate hotelero había construido un imperio, pero las arrugas alrededor de sus ojos hablaban más de soledad que de éxito. Los números del último trimestre superaron las expectativas. «Augusto», comentó Javier Montaño, su mano derecha. «El consejo está impresionado. El consejo siempre espera más», respondió Augusto secamente, mientras jugueteaba con el anillo de esmeralda que llevaba en su mano derecha, una costumbre nerviosa que nunca había podido abandonar. «Cassandra llegará esta tarde. Dice que tiene ideas para la expansión a Monterrey». La mención de su hermana menor le provocó un suspiro. Desde la muerte de su esposa Mariana, 5 años atrás, Cassandra había asumido no solo la administración de varias áreas del negocio familiar, sino también el papel de guardiana de la dinastía Mendoza. «¿Por qué no te tomas un descanso? La convención no empieza hasta las 11», sugirió Javier. Augusto asintió. Necesitaba un momento a solas, desde que había vuelto a la Ciudad de México. Los recuerdos lo asaltaban sin piedad. 31 años atrás, en estas mismas calles, había cometido el acto más cobarde de su vida: abandonar a Rosalía Herrera, el amor de su juventud, cediendo a las amenazas de su padre. «Si sigues con esa muchachita, puedes olvidarte de tu herencia y de tu lugar en esta familia», le había advertido don Emiliano Mendoza, patriarca implacable y guardián feroz del apellido familiar. Y él, joven y ambicioso, había elegido el dinero sobre el amor. Augusto se sirvió un whisky y contempló la Ciudad de México a través del ventanal.
En algún lugar de esa inmensa urbe, Rosalía había desaparecido sin dejar rastro después de su ruptura. Durante años intentó encontrarla, pero ella se había esfumado como la neblina matutina. Con el tiempo, cumplió con lo esperado. Se casó con una mujer de buena familia. Tuvo un matrimonio cordial pero sin pasión, y se consoló construyendo un imperio hotelero que ahora se extendía por todo Latinoamérica. El anillo de esmeralda en su dedo era su único pecado visible, la única debilidad que se permitía. Lo había comprado para proponerle matrimonio a Rosalía, con sus iniciales grabadas, A.M., Augusto Mendoza. Nunca tuvo oportunidad de entregárselo, y ahora lo llevaba como penitencia silenciosa. Disculpe. Una voz interrumpió sus pensamientos. Augusto se giró, irritado por la intromisión, en el umbral de la habitación. Una mucama con un carrito de limpieza lo observaba con expresión incómoda. «Puedo volver más tarde», dijo Clara, notando la expresión malhumorada del huésped. «No, adelante, ya me iba a la sala de juntas», respondió Augusto, tomando sus documentos. Clara entró y comenzó su rutina. Tendió la cama, limpió el baño, repuso las toallas, trabajo mecánico que sus manos conocían de memoria mientras su mente divagaba, calculando si el próximo mes alcanzaría para las clases de danza que Luna tanto deseaba. Cuando estaba a punto de terminar, notó que el ejecutivo había olvidado su teléfono sobre la mesita de noche. Dudó un instante antes de tomarlo. Debía entregárselo a seguridad para que lo devolvieran, pero sabía que una acusación de robo podría costarle el empleo. Mejor entregarlo personalmente. Al levantar el teléfono, Clara vio algo que le heló la sangre. Junto al aparato, un anillo de esmeralda idéntico al que su madre lucía en la fotografía. Exactamente el mismo diseño, con las mismas iniciales grabadas. El mundo pareció detenerse. Con manos temblorosas, sacó la fotografía que siempre llevaba consigo. No había duda. Era el mismo anillo. El sonido de la puerta la sobresaltó. Augusto Mendoza había regresado. «Olvidé mi teléfono», dijo, pero se detuvo en seco al ver la palidez en el rostro de la mucama. «Está bien, señorita». Clara no podía articular palabra. Su mirada iba del anillo a la fotografía y de vuelta al rostro confundido del magnate. 30 años de preguntas sin respuesta se agolparon en su garganta, con un valor que no sabía que poseía. Extendió la fotografía hacia Augusto. «¿Conoció a esta mujer?», preguntó con voz temblorosa. Se llamaba Rosalía Herrera. Augusto tomó la fotografía con recelo, pero al mirarla, el color abandonó su rostro. Allí estaba ella, su Rosalía, tan hermosa como la recordaba, luciendo un anillo idéntico al suyo, un anillo que él nunca le había dado. «¿Quién es usted?», preguntó con un hilo de voz. «Me llamo Clara Herrera», respondió ella, mientras las lágrimas comenzaban a nublarle la visión. «Rosalía era mi madre». Augusto se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos recorrieron el rostro de Clara, deteniéndose en esos ojos verdes tan familiares, tan dolorosamente idénticos a los de Rosalía. La comprensión de lo que estaba sucediendo lo golpeó con la fuerza de un huracán. «¿Cuántos años tienes?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. 30, respondió Clara, y luego añadió con amargura. «Nací 6 meses después de que mi madre quedara sola». El mundo de Augusto Mendoza, construido sobre decisiones pragmáticas y remordimientos enterrados, comenzó a desmoronarse mientras miraba a la hija que nunca supo que tenía. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con navaja. Clara y Augusto permanecieron inmóviles, como 2 planetas que después de órbitas separadas finalmente colisionaban, liberando una energía que amenazaba con destruirlos a ambos. «Necesito sentarme», murmuró Augusto, dejándose caer pesadamente en el sofá de la suite. Sus ojos no se despegaban de la fotografía. ¿Cómo conseguiste esto?» «Es lo único que me queda de ella», respondió Clara, manteniendo la distancia. «Mi madre murió hace 7 años». La noticia impactó a Augusto como un segundo puñetazo. «¿Muerta?». Su voz se quebró. «¿Rosalía está muerta?». Algo en la genuina devastación de aquel hombre hizo que Clara bajara ligeramente sus defensas. «Cáncer de mama. Se lo detectaron demasiado tarde y no teníamos dinero para los tratamientos», explicó con amargura. «Qué irónico, ¿no?».
morir por falta de recursos mientras usted nadaba en millones. Augusto cerró los ojos, incapaz de procesar el dolor. 30 años buscándola intermitentemente, imaginándola viva en algún lugar, quizás feliz, quizás odiándolo, pero viva. Yo no sabía, susurró. Nunca supe que estaba embarazada. Te juro por Dios que no lo sabía. Clara soltó una risa seca, cargada de incredulidad. Espera que le crea. Mi madre le envió cartas. Muchas cartas. Cartas. Augusto levantó la mirada. Nunca recibí ninguna carta. Después de que nos separamos, ella simplemente desapareció. La busqué durante meses. Ella siempre dijo que te había escrito, insistió Clara. Olvidando repentinamente las formalidades, un pensamiento oscuro cruzó la mente de Augusto. Su padre había sido capaz de todo para separarlo de Rosalía. ¿Acaso también mi padre? Murmuró. Él debió interceptarlas. La tensión del momento fue interrumpida por el sonido del teléfono de Clara. Era del colegio de Luna. Tengo que contestar, dijo, alejándose unos pasos. Bueno, sí, soy la mamá de Luna Herrera. Augusto observó a Clara mientras hablaba. Sus gestos, la forma en que sostenía el teléfono, pequeños detalles que le recordaban dolorosamente a Rosalía, y esos ojos verde esmeralda, idénticos a los que lo habían enamorado 3 décadas atrás. Voy para allá, dijo Clara antes de colgar. Se volvió hacia Augusto. Tengo que irme. Mi hija está enferma. ¿Tienes una hija? La revelación golpeó a Augusto con una nueva dimensión de la realidad. Eso significa que yo... Sí, aparentemente es su nieta, respondió Clara con frialdad. Pero no se preocupe. Hemos sobrevivido perfectamente sin un abuelo millonario hasta ahora. Antes de que Augusto pudiera responder, Clara se dirigió hacia la puerta, pero él la detuvo. Espera, por favor, necesitamos hablar. Sacó una tarjeta de su cartera. Toma mi número. Llámame cuando puedas. Te lo ruego. Clara tomó la tarjeta mecánicamente y salió sin mirar atrás, dejando a Augusto solo con el peso de 3 décadas de consecuencias que jamás imaginó enfrentar. La ciudad universitaria bullía de vida en aquel verano de 1994. Rosalía Herrera, estudiante becada de literatura, repasaba sus notas bajo un ahuehuete mientras esperaba su próxima clase. A sus 21 años, representaba el orgullo de una familia humilde que había sacrificado todo para que ella pudiera estudiar. ¿Te molesta si me siento?, preguntó una voz masculina. Al levantar la mirada, Rosalía se encontró con unos intensos ojos negros que la observaban con interés. «Es un país libre», respondió ella con una sonrisa. El joven se presentó como Augusto Mendoza, estudiante de Administración de Empresas. Lo que comenzó como una conversación casual sobre García Márquez se convirtió en 3 horas de charla ininterrumpida, la primera de muchas. Augusto nunca mencionó que era hijo de Emiliano Mendoza, uno de los empresarios más poderosos de México. Para Rosalía, él era simplemente el chico inteligente y apasionado que la esperaba cada tarde bajo el mismo árbol. Cuando finalmente le mostró la mansión familiar en las lomas, Rosalía comprendió la magnitud de las diferencias que los separaban, pero para entonces ya estaban profundamente enamorados. «Mi padre jamás lo aceptará», le advirtió Augusto una noche, mientras contemplaban la ciudad desde el mirador de Chapultepec. «Tiene planes de matrimonio para mí con la hija de su socio. Entonces huiremos», respondió ella con la convicción propia de la juventud. «No necesitamos mansiones. Augusto, yo puedo enseñar. Tú puedes trabajar en cualquier empresa. Seremos libres». Durante 6 meses, vivieron su amor intensamente, planeando un futuro juntos lejos de las expectativas de la familia Mendoza, hasta aquella tarde de invierno en que don Emiliano interceptó a Rosalía a la salida de la universidad. «Sé exactamente quién eres y lo que pretendes», le dijo con desprecio desde la ventanilla de su Mercedes. «Una trepamuros que quiere asegurar su futuro con mi hijo. Usted no me conoce», respondió ella, manteniendo la dignidad. «Te ofrezco $50,000 para que desaparezcas de la vida de mi hijo», continuó don Emiliano, extendiéndole un cheque. «Tómalo y vete lejos, o me aseguraré de que ni tú ni tu familia vuelvan a encontrar trabajo en esta ciudad». Rosalía rompió el cheque en su cara. «No puede comprarme». La sonrisa de don Emiliano se tornó gélida. «Entonces destruiré a tu familia.
Tu padre trabaja en mi fábrica de textiles, ¿verdad? Y tu hermano acaba de conseguir esa beca. ¿Qué pasaría si repentinamente la perdiera esa misma noche? Augusto llegó al pequeño apartamento que Rosalía compartía con 2 compañeras, con el rostro desencajado. «Se acabó», dijo simplemente. «No puedo seguir contigo». «¿Qué te dijo?», preguntó ella, sabiendo inmediatamente que don Emiliano había intervenido. «¿Con qué te amenazó?». «No es por mi padre», mintió Augusto, evitando su mirada. «Es por mí. Esto fue un error desde el principio. Pertenecemos a mundos diferentes. Mírame a los ojos y dime que no me amas», exigió ella, pero Augusto no pudo. Salió del apartamento dejando atrás no solo a Rosalía, sino también su propio corazón. Lo que ninguno de los dos sabía era que la vida ya había plantado una semilla que crecería en el vientre de Rosalía. «Clara». Augusto regresó al presente con el rostro bañado en lágrimas. La fotografía de Rosalía temblaba en sus manos. Ella había usado el anillo en la foto, el mismo que él nunca tuvo oportunidad de entregarle, el que había mandado hacer especialmente con sus iniciales. ¿Cómo lo había conseguido? La respuesta llegó como un relámpago. Su padre, don Emiliano, debió interceptar no solo las cartas, sino también apropiarse del anillo que Augusto había dejado en su habitación antes de la ruptura. Debió usarlo como parte de algún retorcido plan para alejar definitivamente a Rosalía. El sonido de la puerta lo sobresaltó. «Hermano, ¿estás listo para la presentación?». Cassandra Mendoza, elegante y autoritaria a sus 45 años, se detuvo al notar la expresión devastada de Augusto. «¿Qué te pasa? Parece que viste un fantasma». «Algo así», respondió él, guardando apresuradamente la fotografía. Cassandra captó el gesto y entrecerró los ojos. Nada escapaba a su atención. «La convención comienza en 20 minutos. Recuerda que los inversionistas japoneses esperan un anuncio concreto sobre la expansión a Monterrey. Necesito posponer la presentación», dijo Augusto tomando su teléfono. «Ha surgido algo importante. ¿Más importante que $30 millones en inversiones?». El tono de Cassandra dejaba claro que consideraba imposible tal prioridad. Augusto la miró fijamente. «Voy a contratar un investigador privado. Necesito que encuentre todo lo posible sobre una mujer llamada Rosalía Herrera y su hija Clara». El rostro de Cassandra se tensó ligeramente. «¿Rosalía Herrera? ¿Tu aventura universitaria? Creí que habíamos dejado eso en el pasado hace décadas». «¿Cómo sabes de ella?», preguntó Augusto, sorprendido. «Tenías apenas 15 años cuando la conocí. Las paredes de la mansión Mendoza siempre tuvieron oídos, hermano», respondió ella con una sonrisa enigmática. «¿Por qué desenterrar esos fantasmas ahora?». Augusto dudó antes de responder. Un instinto protector que no sabía que poseía lo hizo reservarse la información sobre Clara. «Necesito cerrar ese capítulo de mi vida». Cassandra lo estudió unos segundos antes de encogerse de hombros. «Como quieras. Pospondré la presentación 1 hora, ni 1 minuto más». Cuando Cassandra salió, Augusto tomó su teléfono y marcó el número de Ricardo Vega, un investigador privado de su confianza. «Necesito toda la información posible sobre Rosalía Herrera», dijo sin preámbulos. «Y sobre su hija, Clara Herrera. Es urgente y confidencial». Mientras colgaba, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Clara, ni la mención de una nieta que nunca supo que tenía. Una familia que existía sin él. Mientras él había pasado décadas rodeado de lujo, pero esencialmente solo, el anillo de esmeralda brillaba en su dedo, testigo silencioso de un amor truncado y de secretos que apenas comenzaban a salir a la luz. Clara esperaba impaciente en la enfermería del colegio, mordiéndose el labio inferior, un gesto que había heredado de su madre. Luna estaba recostada en la camilla con los ojos cerrados mientras la enfermera le tomaba la temperatura. «Tiene 38,5», informó la mujer. «No es grave, pero debe descansar. Probablemente sea un virus estomacal». «Gracias», respondió Clara, acariciando el cabello negro de su hija. «Vamos a casa, mi cielo». «¿No tienes que volver al trabajo, mami?», preguntó Luna con voz débil. Clara suspiró. Soledad la mataría por abandonar su turno, pero su hija era lo primero, siempre. «No te preocupes por eso». Mientras esperaban el taxi, Clara miró la tarjeta que Augusto Mendoza le había entregado. La guardó en su bolsillo, indecisa. 30 años de preguntas sin respuesta se agolpaban en su mente. 3 días después,
Ricardo Vega entró al despacho privado de Augusto en la sede corporativa de Hoteles Mendoza. El investigador llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión sombría. «Tengo la información que solicitaste», dijo colocando la carpeta sobre el escritorio. «No fue fácil recopilarla». Augusto asintió, con el corazón latiéndole aceleradamente. «¿Qué encontraste?» Ricardo abrió la carpeta. La primera página mostraba una fotografía de Rosalía, mucho mayor que en la imagen que Clara le había mostrado, pero con la misma sonrisa luminosa. Rosalía Herrera nunca se casó. Después de dejar la universidad, se mudó a Puebla, donde dio a luz a Clara en febrero de 1995. Trabajó como maestra de literatura en escuelas públicas durante 15 años, luego como cajera en un supermercado y finalmente como costurera a domicilio. Cada palabra era una puñalada para Augusto, la mujer que había amado, reducida a sobrevivir con trabajos precarios mientras él acumulaba millones. ¿Causa de muerte? Cáncer de mama, como dijo su hija, diagnosticado en etapa avanzada. Según los registros médicos, el oncólogo recomendó un tratamiento que costaba aproximadamente 350,000 pesos. Ella no tenía seguro médico adecuado ni recursos para pagarlo. Falleció 7 meses después del diagnóstico, en el Hospital General de Iztapalapa. Augusto cerró los ojos, abrumado por el dolor y la culpa. 350,000 pesos, una suma que para él representaba menos que el costo de su reloj. Sus últimos días. Ricardo pasó algunas páginas. Encontré a la enfermera que la atendió. Ricardo dudó antes de continuar. Dijo que en sus últimos momentos, Rosalía repetía un nombre. Augusto, completó él, con voz quebrada. Ricardo asintió. Sobre Clara Herrera, continuó el investigador. Tiene 30 años. Como sospechábamos, estudió hasta preparatoria. Pero no pudo seguir en la universidad porque necesitaba trabajar para mantener a su madre enferma. Ha trabajado como mesera, recepcionista y durante los últimos 8 años como mucama en distintos hoteles. Y su hija, mi nieta, Luna Herrera, 8 años, padre desconocido, no figura en el acta de nacimiento. Es una niña brillante según sus maestros, con calificaciones sobresalientes a pesar de asistir a una escuela pública con recursos limitados. Augusto se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía ante él. En algún lugar de ese laberinto urbano, su hija y su nieta luchaban por sobrevivir, mientras él habitaba un mundo de lujos obscenos. «Hay algo más», dijo Ricardo, sacando un sobre pequeño. «La enfermera me entregó esto. Dijo que Rosalía insistió en que se guardara con sus efectos personales». Augusto abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta amarillenta y una pequeña llave. «Si algún día lees esto, Augusto, significa que nuestros caminos han vuelto a cruzarse de alguna manera. Nunca dejé de amarte, pero tampoco pude perdonarte por elegir a tu familia sobre la nuestra. Sí, nuestra. La hija que jamás conociste es la viva imagen de tu sonrisa. La llave abre una caja que contiene las cartas que te escribí y que nunca respondiste. Si tu corazón aún guarda algo del muchacho que conocí, úsala. Si no, déjala como está, cerrada con los recuerdos de lo que pudo ser y nunca fue. Siempre tuya, Rosalía». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Augusto. Ricardo, discretamente, se dirigió hacia la puerta. «¿Quieres que continúe la investigación?» «Sí», respondió Augusto, secándose las lágrimas. «Necesito saber si ella realmente envió esas cartas. Y si es así, ¿quién las interceptó?» Cuando el investigador se marchó, Augusto tomó su teléfono. Clara no lo había llamado en estos 3 días. No la culpaba. Había aparecido como un fantasma después de 30 años de ausencia. Marcó el número de la recepción del hotel. «Necesito hablar con Clara Herrera, del departamento de limpieza», minutos después. La supervisora le informaba que Clara había pedido 2 días de baja por enfermedad de su hija, pero que hoy había regresado al trabajo. Estaba limpiando en el 3er piso. Clara terminaba de cambiar las sábanas cuando escuchó que llamaban a la puerta. Al abrir, se encontró con Augusto Mendoza. «Señor Mendoza», dijo con evidente sorpresa. «Si busca la suite presidencial, está 2 pisos arriba». «Te busco a ti, Clara», respondió él. «Necesitamos hablar, por favor». Ella miró a su alrededor, incómoda. «Estoy trabajando, no puedo simplemente».
Ya hablé con tu supervisora. La interrumpió. Le dije que necesitaba que me ayudaras con un asunto personal. Tienes el resto del día libre. Con paga. Clara lo miró con desconfianza. ¿Por qué haría eso? Porque soy el dueño del hotel, respondió él simplemente. 20 minutos después, estaban sentados en la cafetería de un centro comercial cercano. Clara jugueteaba nerviosamente con su taza de café. ¿Cómo está tu hija?, preguntó Augusto para romper el hielo. Mejor, solo fue un virus estomacal, respondió ella, sorprendida de que lo recordara. Augusto asintió, y luego sacó la carpeta que Ricardo le había entregado. Contraté a un investigador, confesó. Necesitaba saber qué había sido de tu madre. Y de ti. Los ojos de Clara se encendieron de indignación. ¿Me investigaste? ¿Con qué derecho? Con ninguno, admitió él. Pero necesitaba respuestas. Clara, te juro por lo más sagrado que no sabía de tu existencia. Si lo hubiera sabido. ¿Qué? Lo desafió ella. Habría sido diferente. Habría importado. Abandonaste a mi madre cuando más te necesitaba. Augusto inclinó la cabeza, aceptando el golpe. No tengo justificación. Era joven, débil y cobarde. Cedí ante la presión de mi padre. Es algo con lo que he vivido cada día de mi vida. Sacó la carta de Rosalía y se la entregó a Clara. Mientras ella leía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Es su letra, murmuró. Su forma de expresarse. Siempre hablaba de ti, ¿sabes? Incluso cuando estaba muriendo, decía que habías sido su príncipe, que algún día entendería por qué las cosas pasaron así. Tu madre te habló de mí. No era una pregunta. Clara asintió. Me contó que se habían amado mucho, pero que tu familia se opuso, que tú elegiste quedarte con ellos. Hizo una pausa. Nunca te mencionó por tu nombre completo. Solo Augusto. Yo era pequeña y creía que eras como un personaje de cuento, no alguien real. Augusto sacó algo más del maletín, un estuche de joyería. Lo abrió para revelar un anillo de esmeralda idéntico al que llevaba, pero más pequeño y delicado. Lo compré para ella, explicó. Nunca tuve oportunidad de dárselo, pero en la foto que me mostraste, ella lo llevaba puesto. Mi padre debió entregárselo, quizá como parte de algún plan para alejarla definitivamente. Clara tomó el estuche, perpleja. Ella lo usaba en ocasiones especiales. Decía que era su tesoro más preciado, junto conmigo. Después de su muerte, desapareció. Nunca supe qué pasó con él. Quiero conocer a Luna, dijo Augusto de repente. Si me lo permites. Clara levantó la mirada, estudiándolo. Veía sinceridad en sus ojos, pero también 30 años de ausencia. ¿Para qué? ¿Para aparecer en nuestras vidas y luego desaparecer cuando te canses de jugar al abuelo? No, respondió él con firmeza. Para intentar reparar algo del daño que causé. No puedo devolverte los años perdidos, Clara. No puedo traer de vuelta a tu madre, pero puedo asegurarme de que tú y Luna nunca más tengan que preocuparse por dinero. Puedo ofrecerles una vida mejor. No necesitamos tu dinero, replicó ella con orgullo herido. Hemos sobrevivido sin él hasta ahora. Lo sé. Eres tan fuerte como tu madre. Augusto tomó aire. El investigador descubrió algo más. Rosalía murió susurrando mi nombre, después de todo lo que le hice, después de 30 años. Su último pensamiento fue para mí. Clara no pudo contener un sollozo. El recuerdo de su madre en aquella cama de hospital, demacrada por el cáncer, susurrando «Augusto», mientras se desvanecía, era demasiado doloroso. Ella nunca dejó de amarte, admitió finalmente, y yo nunca entendí por qué. Dame una oportunidad de demostrarte que no soy el monstruo que imaginas, pidió Augusto. Una oportunidad de conocer a mi nieta, es todo lo que pido. Clara guardó silencio, debatiéndose entre 30 años de preguntas sin respuesta y el miedo a las respuestas que podría encontrar. El apartamento de Clara en Iztapalapa era pequeño pero impecablemente ordenado. Fotos de Luna adornaban las paredes, documentando cada año de su vida, su primer día de escuela, cumpleaños con pasteles sencillos y disfraces caseros de carnaval. Una vida modesta pero llena de amor. ¿Estás segura de esto?, preguntó doña Remedios, la vecina que cuidaba a Luna después de la escuela. No, confesó Clara, pero Luna merece conocer su historia familiar. El timbre sonó puntualmente a las 6. Clara respiró hondo antes de abrir. Augusto Mendoza estaba ahí,
sin el traje formal que lo caracterizaba, sino con ropa casual que intentaba disimular su evidente riqueza. Traía un paquete bajo el brazo. «Pasa», dijo ella, haciéndose a un lado. Augusto entró, observando cada detalle del modesto apartamento. Sus ojos se detuvieron en una foto de Rosalía con Clara adolescente. La nostalgia lo golpeó como una ola. «Ella nunca cambió», murmuró. Sus ojos seguían igual. «Luna está terminando su tarea», explicó Clara. «Le dije que vendría un amigo mío a cenar. ¿No le has contado quién soy? Preferí esperar. ¿No sabía si realmente vendrías?» Antes de que pudieran continuar, una voz infantil los interrumpió. «Mamá, no entiendo este problema de matemáticas». Luna Herrera apareció en la sala, con un cuaderno en la mano y el ceño fruncido en concentración. Se detuvo al ver al extraño. Augusto se quedó sin aliento. La niña tenía los mismos ojos verdes de Rosalía y Clara, pero su sonrisa, esa sonrisa era idéntica a la suya de pequeño. «Hola», saludó la niña, estudiándolo con curiosidad. «Luna, él es Augusto Mendoza», dijo Clara con voz controlada. Es tu abuelo». La niña lo miró confundida. «Pero dijiste que mi abuelito había muerto antes de que yo naciera». «Tu abuelo paterno», aclaró Clara. «El señor Mendoza es el papá de mamá». Luna procesó la información con la velocidad sorprendente de los niños. «¿Eres mi abuelo de verdad?», preguntó directamente a Augusto. «¿Por qué nunca habías venido a vernos?». Augusto se arrodilló para quedar a su altura, con un nudo en la garganta. «Es complicado, Luna. Yo no sabía que tu mamá existía hasta hace unos días. Vivimos separados mucho tiempo. Como cuando Mariana y su papá, ella lo ve solo los domingos porque están divorciados», corrigió Clara automáticamente. «Algo así», respondió Augusto con una sonrisa triste. «Pero ahora que las encontré, me gustaría conocerte mejor, si tú quieres». Luna lo estudió con intensidad, como evaluándolo. «¿Qué hay en ese paquete?», preguntó finalmente. Augusto rió, aliviado por el cambio de tema. «Es para ti, un regalo». Luna miró a su madre, pidiendo permiso silenciosamente. Clara asintió, y la niña tomó el paquete, abriéndolo con entusiasmo. Dentro había un telescopio portátil de alta calidad. «¡Guau!», exclamó Luna, sus ojos brillando. «Un telescopio de verdad. Tu mamá me dijo que te gustan las estrellas», comentó Augusto. «Me encantan. La maestra dice que soy la mejor de la clase en astronomía», respondió Luna, examinando el instrumento con reverencia. «Gracias, abue. ¿Puedo llamarte abuelo?». Algo se quebró dentro de Augusto al escuchar esa palabra. «Me encantaría», respondió con voz ronca. Clara observaba la escena con sentimientos encontrados. Resultaba dolorosamente fácil ver cómo Luna aceptaba a este hombre en su vida, como si hubiera estado esperando su llegada. La niña siempre había anhelado una familia más grande, preguntando constantemente por parientes que nunca conoció. La cena transcurrió sorprendentemente bien. Luna monopolizó la conversación, bombardeando a Augusto con preguntas sobre todo: dónde vivía, a qué se dedicaba, si tenía mascotas. Él respondía con paciencia infinita, claramente encantado con su nieta. «¿Tienes una piscina?», preguntó Luna mientras comían el postre. «Sí, en mi casa de Cuernavaca», respondió Augusto. «Nunca he nadado en una piscina de verdad, solo en las públicas, y mamá dice que están llenas de pipí». «Luna», exclamó Clara. Avergonzada, Augusto soltó una carcajada. «Bueno, mi piscina está garantizada libre de pipí. Quizás podrían visitarme algún día». Luna miró a su madre con ojos suplicantes. «¿Podemos, mamá? Por favor». Clara suspiró. «Ya veremos, Luna. Ahora termina tu postre y prepárate para dormir». Una vez que Luna se retiró a su habitación, Clara y Augusto quedaron solos en la pequeña sala. «Es maravillosa», dijo él. «Tan inteligente y despierta». «Lo es», concordó Clara. «Ha sido lo único bueno en mi vida desde que mamá murió». «Clara, hay algo que quiero proponerte». Augusto se inclinó hacia adelante. «Quiero ofrecerte un trabajo en la empresa, un puesto real, no de limpieza». «¿Qué?». Clara lo miró con desconfianza. «No tengo estudios universitarios ni experiencia en...». «Tienes instinto y determinación», la interrumpió. «Y eres mi hija, legítimamente mi hija.
Tienes derecho a formar parte de la empresa familiar. ¿Así de simple?, preguntó ella con escepticismo. Después de 30 años apareces y me ofreces un puesto ejecutivo. La gente hablará. Que hablen, respondió él con firmeza. Estoy cansado de vivir ocultando la verdad. Rosalía era el amor de mi vida, y tú eres mi hija. No pienso negarlo más. Una semana después, Clara cruzaba el vestíbulo de las oficinas centrales de Hoteles Mendoza, vestida con un traje sastre que Augusto había insistido en comprarle. Se sentía como una impostora. Hasta hace poco, ella limpiaba baños. Ahora supuestamente supervisaría el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. Buenos días, señorita Herrera. La saludó la recepcionista con una sonrisa tensa. El señor Mendoza la espera en su oficina. Clara podía sentir las miradas y los murmullos a su paso. Obviamente, los rumores se habían esparcido como pólvora. La mucama, que resultó ser la hija ilegítima del dueño, Augusto la recibió con una sonrisa cálida. «Te ves perfecta», dijo, besándola en la mejilla. «¿Lista para tu primer día?» «Honestamente, no», confesó ella. «Siento que no pertenezco aquí». «Tonterías. Esta empresa se fundó con dinero de la familia Mendoza, y tú eres una Mendoza», afirmó Augusto. «Aunque no lleves el apellido, aún. No voy a cambiar mi apellido», respondió Clara tajantemente. «Herrera era el apellido de mi madre, y estoy orgullosa de él». Antes de que Augusto pudiera responder, la puerta se abrió sin previo aviso. Cassandra Mendoza entró como un huracán, deteniéndose en seco al ver a Clara. «Así que es verdad», dijo, estudiando a Clara de pies a cabeza. «La hija perdida ha aparecido. Qué conveniente. Cassandra». El tono de Augusto era de advertencia. «Te presento oficialmente a Clara Herrera, mi hija, Clara. Ella es tu tía, Cassandra». Las dos mujeres se midieron con la mirada. Clara sintió un escalofrío. Había algo inquietantemente calculador en los ojos de Cassandra. «Un placer conocerte finalmente, Clara», dijo Cassandra con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «He oído tanto sobre ti». «Lo dudo», respondió Clara con franqueza. «Hasta hace poco, ni siquiera Augusto sabía de mi existencia». Cassandra rió, un sonido musical pero frío. «Me gusta su sinceridad, hermano», comentó, sin dejar de mirar a Clara. «Será refrescante tener a alguien tan auténtico en la empresa. Clara supervisará nuestros programas sociales», explicó Augusto. «Tiene experiencia de primera mano con las necesidades reales de la gente. Fascinante». Cassandra se volvió hacia su hermano. «¿Podemos hablar en privado un momento?» Cuando Clara salió, pudo escuchar la voz de Cassandra elevándose. «¿Has perdido la cabeza? ¿Metes a una desconocida a la empresa solo porque dice ser tu hija? ¿Ya confirmaste su ADN al menos?» Clara no alcanzó a escuchar la respuesta de Augusto. Se alejó, sintiéndose más fuera de lugar que nunca. Esa noche, mientras Luna dormía, Clara observaba la ciudad desde la pequeña ventana de su apartamento. Su vida había dado un giro surrealista en apenas 2 semanas, de mucama a ejecutiva, de no tener padre a tener uno millonario, de luchar por cada peso a que le ofrecieran un futuro asegurado. Su teléfono vibró con un mensaje de Augusto. La prueba de ADN llegó. 99,999% de coincidencia. Nunca tuve dudas. Descansa, hija. Clara sintió una mezcla de alivio y desasosiego. La confirmación científica de lo que ya sabía en su corazón. Era hija de Augusto Mendoza, heredera de una fortuna que nunca pidió y de un apellido que no deseaba. «Luna está encantada con el telescopio», respondió finalmente. «Te manda un beso». Segundos después, recibió otro mensaje. «Mañana tenemos junta directiva. Quiero presentarte oficialmente al consejo». Clara sintió un nudo en el estómago. Una cosa era aceptar un trabajo, y otra muy distinta ser presentada como la heredera Mendoza ante un grupo de ejecutivos que probablemente la despreciaban. Estaba entrando en un mundo donde no conocía las reglas, donde cada palabra y gesto tenían significados ocultos, donde una mucama convertida en ejecutiva era vista como una amenaza. Su teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no era Augusto, era un número desconocido. «No confíes en nadie en esa empresa, ni siquiera en tu padre, te están utilizando». Clara se quedó mirando la pantalla, sintiendo cómo el miedo se arrastraba por su columna vertebral como una araña venenosa.
¿Puedo sentarme contigo, abuelito? La pregunta de Luna hizo que Augusto levantara la mirada de su laptop con una sonrisa. Habían pasado 3 semanas desde su aparición en la vida de Clara y Luna, y cada sábado lo pasaba con su nieta. Hoy habían ido al Parque Chapultepec, donde Augusto trabajaba bajo un ahuehuete, mientras Luna exploraba. Por supuesto, cariño, respondió, cerrando la computadora. ¿Te cansaste de perseguir ardillas? No exactamente. Luna se sentó a su lado en la manta de picnic. Estaba pensando. ¿Sobre qué? Sobre papá, dijo la niña, sorprendiéndolo. Mañana en la escuela es el Día del Padre, y todos hablan de sus papás. Yo nunca tuve uno. Augusto sintió un nudo en la garganta. Sabía que el padre de Luna era un tema delicado que Clara evitaba mencionar. Tu mamá te ha criado maravillosamente, respondió con cautela. A veces las familias son diferentes, y está bien. Mamá dice que él no estaba listo para ser papá. Luna dibujaba círculos en el suelo con un palito. Pero ahora tengo un abuelo, que es como un papá pero más arrugado. Augusto soltó una carcajada. Vaya, gracias por lo de arrugado. Es un cumplido, protestó Luna. Las arrugas significan que has sonreído mucho. Eres muy sabia para tener solo 8 años. Augusto le revolvió el pelo con cariño. ¿Sabes? Yo también crecí sin conocer bien a mi padre. Estaba siempre trabajando. Era muy estricto y apenas hablábamos. ¿Y te sentías triste? Mucho. Por eso ahora quiero estar presente para ti y tu mamá. Luna asintió, procesando la información con ese aire serio que a veces adoptaba. Mamá está preocupada, dijo repentinamente. Habla por teléfono en voz baja cuando cree que estoy dormida, y a veces la oigo llorar. Augusto se tensó. ¿Sabes por qué? No, pero empezó desde que trabaja en tu empresa. El comentario quedó flotando entre ellos como una nube oscura, hasta que Luna cambió de tema. Señalando entusiasmada a un vendedor de helados, Augusto la complació. Pero la preocupación no lo abandonó el resto del día. En el elegante restaurante del Hotel Imperial, Clara removía su ensalada sin apetito mientras Cassandra Mendoza la observaba con una sonrisa calculadora. «Debes probar el salmón, querida», dijo la mujer. «Es la especialidad del chef». «Gracias, pero así estoy bien», respondió Clara. Habían pasado 2 semanas desde que Cassandra la había invitado sorpresivamente a almorzar, insistiendo en conocer mejor a su sobrina recién descubierta. Estos almuerzos se habían convertido en una rutina semanal que ponía a Clara cada vez más nerviosa. Tu informe sobre las condiciones laborales en nuestros hoteles ha causado bastante revuelo en el consejo, comentó Cassandra, dando un sorbo a su vino. Especialmente la parte sobre los trabajadores subcontratados. Solo dije la verdad, respondió Clara. Las condiciones son deplorables y los salarios injustos. Lo sé porque yo misma trabajé así. Esa honestidad brutal es refrescante. Cassandra sonrió. Pero también peligrosa. No todos aprecian que alguien señale sus errores. Augusto me contrató para dirigir responsabilidad social. Sería irresponsable ignorar estos problemas. Augusto te contrató porque eres su hija. Cassandra la miró intensamente. Eres inteligente, Clara. Sabes que tu posición es precaria. La mitad del consejo cree que eres una oportunista, y la otra mitad está esperando que cometas un error. Clara dejó su tenedor y enfrentó la mirada de Cassandra. ¿Y tú qué crees? Yo creo que eres exactamente lo que mi hermano necesitaba, respondió Cassandra, sorprendiéndola. ¿Alguien que lo conecte con el mundo real? Demasiados años rodeado de aduladores le han nublado el juicio. No entiendo por qué me dices esto. Porque puedo ayudarte, Clara. Quiero ayudarte. ¿Por qué lo harías? Hasta donde sé. Mi existencia complica tu posición en la empresa. Cassandra rió suavemente. Al contrario, te necesito. Juntas podríamos implementar cambios reales. Hizo una pausa. Empezando por el tratamiento oncológico gratuito para empleados. Sé que es importante para ti, por tu madre. Clara se quedó sin palabras. Era exactamente lo que había estado tratando de conseguir, sin éxito. Lo presentaremos en la próxima junta directiva, continuó Cassandra. Con mi apoyo y tu historia personal, será imposible rechazarlo. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó Clara. Cautelosa. Tu confianza. Por ahora. Cassandra extendió su mano. ¿Socias? Clara dudó solo un instante antes de estrechar su mano. Por primera vez desde que entró al mundo Mendoza, sentía que podía lograr algo significativo,
Esa tarde, Clara salía de una reunión cuando se encontró con Manuel Sánchez, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando como mayordomo en la mansión Mendoza. «Señorita Herrera», la llamó discretamente. «¿Podría hablar con usted un momento?». Clara lo siguió hasta un rincón apartado. «La he observado», dijo el hombre en voz baja. «Se parece mucho a su madre». Clara lo miró sorprendida. «¿Conoció a mi madre?». «Sí. Rosalía venía a la mansión cuando salía con el joven Augusto». Sus ojos se entristecieron. Era una buena muchacha. No merecía lo que le hicieron. ¿A qué se refiere? El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. «A las cartas», respondió Manuel. Su madre envió muchas cartas después de que se separaron. Cartas que el señor Augusto nunca vio porque la señorita Cassandra las interceptaba. Clara sintió que le faltaba el aire. «¿Está seguro?». «La vi con mis propios ojos. Una tarde encontré a la señorita Cassandra, que entonces era solo una adolescente, quemando sobres en la chimenea del despacho. Alcancé a ver el remitente, R. Herrera. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque la veo acercándose a ella. Tenga cuidado, señorita. La señorita Cassandra siempre ha protegido los intereses de su familia con métodos cuestionables». Antes de que Clara pudiera preguntar más, Manuel se retiró discretamente, dejándola confundida y alarmada. El mensaje anónimo que había recibido semanas atrás resonó en su mente. «No confíes en nadie en esa empresa, ni siquiera en tu padre». Esa noche, Clara esperó hasta que Luna se durmiera para revisar meticulosamente los documentos que había comenzado a copiar del servidor de la empresa. Al principio, lo había hecho por simple curiosidad, queriendo entender mejor el negocio familiar, pero ahora buscaba algo específico, cualquier conexión entre Cassandra y su madre. Después de horas de búsqueda, lo encontró. Un informe de un investigador privado fechado hace 29 años. El documento, dirigido a Cassandra Mendoza, detallaba el seguimiento a RH, incluyendo su nueva dirección en Puebla y la confirmación de su embarazo. Sujeto confirmado en estado de gestación, aproximadamente 3 meses. Continúa intentando contactar a AAM, mediante cartas que estamos interceptando según sus instrucciones. Clara dejó caer los papeles, horrorizada. No solo Cassandra había sabido de su existencia desde antes de su nacimiento, sino que había ocultado activamente esta información a Augusto durante casi 3 décadas. Pero ¿por qué acercarse a ella ahora? ¿Qué ganaba ofreciéndole su ayuda después de todo este tiempo? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Cassandra. «El proyecto oncológico está listo para presentarse. Necesito que firmes unos documentos mañana temprano. Pasaré por tu oficina a las 8. Clara observó el mensaje con una mezcla de rabia y confusión. ¿Era posible que después de todo Cassandra estuviera intentando enmendar sus errores? ¿O había algo más siniestro detrás de su repentina amabilidad? Revisando nuevamente los documentos del proyecto oncológico, Clara notó algo extraño. Los números no cuadraban. Según el presupuesto, los fondos provendrían de una reasignación de las cuentas de pensiones de los empleados. Si se aprobaba, los trabajadores perderían parte de sus beneficios de jubilación, sin siquiera saberlo. Era una trampa perfecta. Si Clara presentaba el proyecto, quedaría como la villana cuando se descubriera el engaño, y si se negaba, parecería que no le importaba ayudar a personas con la misma enfermedad que mató a su madre. En ese momento, entendió el juego de Cassandra. No buscaba una aliada, buscaba un chivo expiatorio. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Augusto. «Mañana presentaremos el proyecto de expansión a Monterrey. Necesito que estés ahí. Es importante para tu futuro en la empresa». Clara cerró los ojos, sintiendo el peso de los 2 mundos que ahora colisionaban en su vida. El lujoso universo de los Mendoza con sus intrigas corporativas, y la realidad sencilla pero honesta que había construido para Luna y para sí misma, mientras contemplaba sus opciones. No podía evitar preguntarse si había cometido un error al permitir que Augusto entrara en sus vidas. El dinero y el poder venían con un precio que quizás era demasiado alto. Un nuevo mensaje llegó, este de un número desconocido. «Tienen a RH, investigada desde 1994. CM, siempre supo todo. Revisa los archivos de la Fundación Mendoza. Año 1998. Busca, Proyecto Esmeralda». Clara sintió un escalofrío. Alguien dentro de la empresa estaba tratando de ayudarla.
Alguien que sabía más de lo que aparentaba sobre su madre y los secretos de la familia Mendoza. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana, cuando Clara entró apresuradamente a la escuela de Luna. Había decidido llevarla personalmente antes de enfrentar la junta directiva donde desenmascararía a Cassandra. «Recuerda que hoy te recoge doña Remedios», le dijo a Luna mientras arreglaba su uniforme. «Yo tengo una reunión importante». «¿Con el abuelo?», preguntó Luna, ajustando su mochila. «Sí, con él y otras personas de la empresa». Clara besó su frente. «Te quiero mucho, nunca lo olvides». «Yo también te quiero, mami». Luna la abrazó. «Suerte con tu presentación». Clara observó a su hija entrar al edificio escolar, sintiendo una opresión inexplicable en el pecho. Había pasado la noche investigando el Proyecto Esmeralda, mencionado en el mensaje anónimo, descubriendo algo perturbador. Era un plan diseñado por Cassandra hace más de 20 años para monitorear a Rosalía y asegurarse de que nunca contactara a Augusto. Los informes detallaban cada aspecto de la vida de su madre, incluyendo sus dificultades financieras y, posteriormente, su enfermedad. Lo más escalofriante era que Cassandra había sabido del cáncer de Rosalía desde el diagnóstico inicial y no había hecho nada para ayudarla. A pesar de tener los recursos para proporcionarle el tratamiento que podría haberle salvado la vida, en las oficinas centrales, Clara evitó hábilmente encontrarse con Cassandra antes de la junta. Había copiado todos los documentos comprometedores y los había organizado en una presentación que planeaba mostrar al final de la reunión. Mientras esperaba en la sala de juntas, Héctor Vidal, el chofer personal de Augusto durante los últimos 15 años, se acercó discretamente. «Señorita Clara», dijo en voz baja, «su tía la está buscando. Parece molesta». «Gracias, Héctor, pero prefiero esperar aquí», respondió Clara. Algo en la mirada del hombre la inquietó. Había una mezcla de nerviosismo y culpa que no supo interpretar. Augusto llegó minutos después, saludándola con un abrazo. «Estás pálida», observó. «¿Todo bien? Tenemos que hablar», dijo Clara. «Después de la junta. Es importante». La reunión comenzó puntualmente a las 9. Los 12 miembros del consejo directivo, más Augusto y Cassandra, tomaron sus lugares alrededor de la mesa oval. Clara se sentó junto a su padre, consciente de las miradas escépticas de los ejecutivos. «Señores, hoy discutiremos 2 proyectos importantes», comenzó Augusto. «La expansión a Monterrey y una nueva iniciativa de responsabilidad social que mi hija y Cassandra han desarrollado». Clara sintió la mirada penetrante de Cassandra desde el otro lado de la mesa. Una sonrisa confiada jugaba en sus labios. El teléfono de Clara vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Vibró nuevamente, con insistencia. Finalmente. Lo revisó disimuladamente bajo la mesa. Era doña Remedios. «Luna no llegó a la escuela. La directora dice que nunca entró al edificio. Está contigo». El mundo pareció detenerse. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Respondió con dedos temblorosos. «¿Cómo que no entró? La dejé en la puerta hace 2 horas». La respuesta llegó inmediatamente. «La están buscando por toda la escuela». «Ya llamaron a la policía». Clara se levantó bruscamente, interrumpiendo la presentación. «Disculpen, tengo una emergencia», dijo con voz entrecortada. Mi hija ha desaparecido». «¿Qué?». Augusto se puso de pie, alarmado. «No entró a la escuela», explicó Clara, mientras recogía apresuradamente sus cosas. «Tengo que irme ahora». «Voy contigo», afirmó Augusto. «La junta», comenzó a protestar uno de los directores. «Se pospone», declaró Augusto firmemente. «Mi nieta es la prioridad». Mientras salían apresuradamente, Clara notó algo extraño. Cassandra no parecía sorprendida. De hecho, parecía estar conteniendo una sonrisa. 3 horas después, Clara, Augusto y 2 oficiales de policía revisaban las cámaras de seguridad de la escuela. Las imágenes mostraban claramente a Luna acercándose a la entrada. Pero antes de llegar, un hombre con gorra de béisbol se le acercó. Le mostró algo que la cámara no captó, y la niña lo siguió voluntariamente hacia una camioneta negra sin placas visibles. «Parece que conocía a esa persona», comentó uno de los policías. «No hubo forcejeo». «Es imposible», protestó Clara. «Luna sabe que no debe irse con extraños». «¿Algún familiar que pudiera reconocer?», preguntó el oficial. «¿El padre de la niña?». «No hay padre».
respondió Clara bruscamente. Nunca ha estado en su vida. El teléfono de Clara sonó. Número desconocido. «Bueno», contestó con desesperación. «¿Clara Herrera?», preguntó una voz distorsionada electrónicamente. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Tenemos a Luna. Está a salvo por ahora». La voz hizo una pausa. «Si quieres volver a verla, debes seguir exactamente nuestras instrucciones». Clara activó el altavoz para que Augusto y los policías pudieran escuchar. «¿Qué quieren?», preguntó, tratando de mantener la calma. «¿Dinero?». «Esto no se trata de dinero, señorita Herrera», respondió la voz. «Se trata de tu futuro y el de tu hija. Mañana a primera hora presentarás tu renuncia irrevocable a Hoteles Mendoza. Posteriormente, darás una conferencia de prensa negando cualquier relación biológica con Augusto Mendoza. Finalmente, firmarás un documento renunciando a cualquier reclamo sobre la herencia Mendoza y desaparecerás de México con tu hija». «Esto es una locura», interrumpió Augusto. «¿Quién diablos son ustedes?». «Ah, señor Mendoza». La voz no pareció sorprendida por su presencia. «Qué conveniente. Asegúrese de que su hija cumpla con nuestras demandas si quiere volver a ver a su nieta». «Pagaré lo que sea», ofreció Augusto. $5 millones en efectivo, sin preguntas». «No queremos su dinero», respondió la voz. «Queremos que Clara Herrera desaparezca de su vida para siempre. Tienen hasta mañana a las 9 a.m. para decidir. Les enviaremos las instrucciones para la firma de los documentos». La llamada se cortó, dejando un silencio sepulcral en la oficina. «Necesitamos rastrear esa llamada», dijo uno de los policías, saliendo apresuradamente. Clara se desplomó en una silla, con el rostro entre las manos. «Esto es mi culpa», murmuró. «Nunca debimos entrar en tu mundo. Augusto, estábamos mejor en nuestra pobreza pero seguras». Augusto se arrodilló frente a ella. «Vamos a encontrarla, te lo prometo», dijo con determinación. «Y cuando lo hagamos, quien sea que esté detrás de esto pagará caro». El teléfono de Clara volvió a sonar. Esta vez era un mensaje con una foto adjunta. Luna, dormida o sedada, sobre un sofá desgastado. Al fondo se veía una ventana con vista a montañas boscosas. «Mi bebé», sollozó Clara. Augusto estudió la imagen con atención. «Esas montañas me resultan familiares». Mientras tanto, en la sala de juntas, Cassandra revisaba tranquilamente documentos, cuando su asistente entró con expresión preocupada. «La niña ha desaparecido», informó. «La policía está en el edificio». «¡Qué tragedia!», respondió Cassandra sin levantar la vista. «Espero que la encuentren pronto». «Señora, hay algo más». El asistente dudó. «Me han informado que encontraron documentos comprometedores en el escritorio de la señorita Herrera sobre el proyecto Esmeralda». Esto captó la atención de Cassandra. «¿Qué tipo de documentos?». «Informes, correos electrónicos, prueba de que usted sabía sobre la hija del señor Mendoza desde hace décadas». Cassandra se reclinó en su silla, pensativa. «Encárgate de que esos documentos desaparezcan», ordenó finalmente. «Y comunícame con Héctor. Necesito saber exactamente dónde han llevado a la niña». Esa noche, Clara revisaba obsesivamente cada foto y video que tenía de Luna en su teléfono, mientras Augusto coordinaba con un equipo de investigadores privados. La policía había montado un operativo, pero hasta ahora no habían encontrado ninguna pista sobre el paradero de la niña. ¿Por qué alguien haría esto?, se preguntó Clara en voz alta. Si quisieran dinero, lo entendería. Pero esto, ¿alguien quiere separarnos?, respondió Augusto sombríamente. «Alguien que se beneficiaría si tú desapareces de mi vida». La insinuación quedó flotando en el aire. Ninguno se atrevía a pronunciar el nombre que ambos pensaban. El teléfono de Augusto sonó. Era Ricardo Vega, el investigador privado. «Encontré algo en las grabaciones de seguridad del perímetro escolar», informó. «La camioneta que se llevó a la niña es propiedad de una empresa subsidiaria de Hoteles Mendoza, una que maneja exclusivamente Cassandra. Clara y Augusto intercambiaron miradas de horror. «Hay más», continuó Ricardo. «Identifiqué al hombre de la gorra. Es Julián Moreno, exmilitar, ahora jefe de seguridad personal de Cassandra, y tengo la confirmación de 3 transferencias bancarias de cuentas vinculadas a ella, hacia una cuenta en Islas Caimán asociada con Moreno, mi propia hermana». Augusto apenas podía articular las palabras. «¿Por qué, en ese momento, Héctor Vidal,
el chofer, entró a la sala con expresión atormentada. «Necesito hablar con ustedes», dijo con voz temblorosa. «Sé dónde está Luna». Clara se abalanzó hacia él. «¿Dónde? Dímelo ahora». «En la cabaña de la familia en Sierra del Ajusco», confesó Héctor. «La señorita Cassandra me ordenó que preparara el lugar hace 2 días. No sabía para qué hasta que...» Se detuvo, avergonzado. «He trabajado para ella durante años, siguiendo sus órdenes sin cuestionar. Pero esto... no puedo ser parte de dañar a una niña». Augusto tomó su teléfono y las llaves de su auto. «Vamos ahora mismo», dijo con determinación. «Y tú», señaló a Héctor, «vienes con nosotros». Mientras salían apresuradamente, Clara recibió un último mensaje, un documento escaneado. Al abrirlo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era el testamento de don Emiliano Mendoza, modificado apenas unos meses antes de su muerte. En él, reconocía a Clara Herrera como nieta legítima y le otorgaba el 60% de sus acciones en la empresa familiar. Ahora todo tenía sentido. Cassandra no estaba actuando por celos o resentimiento. Estaba protegiendo su imperio. Si ese testamento salía a la luz, ella perdería el control de la compañía que había manejado durante años. «Augusto», llamó Clara, mostrándole el documento. «Mira esto». Los ojos del hombre se abrieron con asombro al leer el contenido. «Mi padre lo sabía», murmuró. «Sabía sobre ti y trató de enmendar su error. Y Cassandra también lo sabía», concluyó Clara. «Por eso necesita que yo desaparezca. No es por ti. Es por el control de la empresa». La camioneta de Augusto devoraba kilómetros en la carretera hacia Sierra del Ajusco. Clara mantenía la vista fija en el horizonte, donde las montañas boscosas se recortaban contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. El silencio dentro del vehículo era denso, apenas interrumpido por las indicaciones ocasionales de Héctor desde el asiento trasero. «Debe ser muy difícil para usted», dijo Clara finalmente, dirigiéndose a Augusto. Descubrir que su propia hermana, Cassandra, siempre fue intensa en su dedicación a la empresa familiar, respondió él sin apartar la vista de la carretera. «Pero jamás imaginé que llegaría a esto. Ha estado manipulando nuestras vidas durante décadas», murmuró Clara. «Las cartas de mi madre, mi existencia, la enfermedad de mamá, lo supo todo y lo ocultó deliberadamente». Augusto apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Yo tampoco soy inocente. Clara, dejé que mi padre dictara el curso de mi vida. Abandoné a la mujer que amaba por cobardía, y cuando finalmente tuve el valor de buscar a Rosalía años después, me conformé con respuestas superficiales. Debía haber insistido, debía haber investigado más». Un recuerdo cruzó por la mente de Clara. Su madre en el hospital, demacrada por el cáncer, pero sonriendo débilmente mientras sostenía su mano. «Tu padre no era un mal hombre, Clara», había dicho Rosalía. «Solo era un muchacho asustado que no supo enfrentarse a su familia. Algún día lo entenderás. Mi madre nunca te odió», dijo Clara en voz baja. «Incluso al final, hablaba de ti con cariño». Augusto parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas. «No lo merecía. Hay algo que no entiendo», intervino Clara, cambiando de tema. «Según el testamento, don Emiliano me dejó la mayoría de las acciones, pero si él sabía de mi existencia, ¿por qué nunca nos buscó? ¿Por qué permitió que viviéramos en la pobreza todos estos años?» Héctor se aclaró la garganta desde el asiento trasero. «Si me permiten», dijo tímidamente, «yo trabajé para don Emiliano durante sus últimos años. El viejo cambió mucho al final de su vida. Cuando supo que estaba muriendo, contrató investigadores para encontrar a personas a las que había perjudicado en sus negocios. Supongo que ustedes eran parte de esa redención tardía. ¿Cuándo modificó el testamento?», preguntó Augusto. «3 meses antes de morir», respondió Héctor. «En secreto. Solo su abogado personal y él lo sabían. Pero Cassandra lo descubrió», concluyó Clara. «La señorita Cassandra tiene ojos y oídos en todas partes», confirmó Héctor, «y una habilidad especial para encontrar documentos privados. El GPS indicó que debían tomar la siguiente salida. La carretera principal quedó atrás, dando paso a un camino más estrecho que serpenteaba entre pinos y encinos». «¿Cuánto falta?», preguntó Clara, cada vez más ansiosa. «Unos 20 minutos», respondió Héctor. «La cabaña está al final de este camino, bastante aislada. Era el retiro favorito de don Emiliano para cazar.
¿Qué debemos esperar? Augusto ajustó el espejo retrovisor para mirar a Héctor. ¿Cuántas personas hay? ¿Están armados? Julián Moreno definitivamente está armado, respondió Héctor con nerviosismo. Y hay al menos 2 hombres más, profesionales, exmilitares como él. Dios mío, murmuró Clara. No te preocupes, la tranquilizó Augusto. He alertado a la policía. Un equipo nos encontrará allí. Solo tenemos que esperar su llegada. Y si lastiman a Luna mientras esperamos... La voz de Clara se quebró. Es solo una niña, Augusto. Debe estar aterrorizada. Cassandra nunca permitiría que dañaran a la niña, aseguró Héctor. No es una asesina. Solo quiere asegurarse de que firmes esos documentos. Clara cerró los ojos, tratando de controlar su respiración. Jamás imaginó que su decisión de permitir que Augusto entrara en sus vidas pondría a Luna en tal peligro si algo le pasaba a su hija. Jamás se lo perdonaría. El camino se volvió más empinado y sinuoso. Los últimos rayos del sol se filtraban entre los árboles, creando sombras alargadas que danzaban sobre el asfalto. Finalmente, Héctor señaló hacia una desviación casi invisible entre la vegetación. «Es ahí», dijo. «Pero sugiero que aparquemos aquí y nos acerquemos a pie. Hay sensores de movimiento en la entrada principal». Augusto detuvo el vehículo y apagó el motor. Del compartimento bajo su asiento sacó una pistola. «¿Tienes licencia para eso?», preguntó Clara alarmada. «Sí, aunque nunca pensé que tendría que usarla contra mi propia hermana», respondió sombríamente. Los 3 descendieron del vehículo. El bosque los envolvió inmediatamente con sus sonidos y olores. El crujir de hojas secas bajo sus pies, el aroma de resina y tierra húmeda, el ocasional ulular de un búho que anunciaba la llegada de la noche, avanzaron en silencio, guiados por Héctor, quien parecía conocer el terreno. Después de unos 10 minutos de caminata, vislumbraron la cabaña entre los árboles, una construcción rústica pero elegante de madera y piedra, con un porche amplio y ventanales que daban a un claro en el bosque. «Hay una entrada trasera», susurró Héctor. «Por la cocina. Si la puerta no está cerrada con llave, podríamos entrar sin ser detectados». «¿Dónde crees que tienen a Luna?», preguntó Clara. «Probablemente en la habitación principal, en el segundo piso», respondió Héctor. «Tiene rejas en las ventanas. Don Emiliano las mandó instalar después de que intentaron secuestrar a la señorita Cassandra cuando era adolescente». Clara y Augusto intercambiaron una mirada de ironía amarga ante esta revelación. La historia parecía repetirse con una crueldad cíclica en la familia Mendoza. Se acercaron sigilosamente a la parte trasera de la cabaña. No había guardias visibles. Lo que les pareció extraño, la puerta de la cocina estaba, efectivamente, sin llave. Entraron con cautela, moviéndose en la creciente oscuridad. La cabaña olía a humedad y a madera vieja. Muebles cubiertos con sábanas blancas les daban un aspecto fantasmal. Avanzaron por el pasillo principal hacia la escalera que conducía al segundo piso. Cada crujido de la madera bajo sus pies sonaba como un disparo en el silencio. Al pie de la escalera, Clara se detuvo súbitamente. Un sollozo ahogado había llegado desde arriba. «Luna», susurró, y sin pensar en su propia seguridad, comenzó a subir apresuradamente. «Clara, espera», siseó Augusto, pero ella ya estaba a mitad de la escalera. Al llegar al pasillo superior, Clara vio luz saliendo por debajo de una puerta. Se acercó con el corazón martilleando en su pecho. Otro sollozo. Definitivamente la voz de Luna. Sin pensarlo 2 veces, giró el picaporte y abrió la puerta. Luna estaba sentada en una cama, con los ojos rojos de tanto llorar, sosteniendo un peluche viejo y desgastado. A su lado, sentada en una silla, estaba Cassandra Mendoza. «¡Mami!», gritó Luna, corriendo hacia Clara, que la abrazó con desesperación. «Mi amor, ¿estás bien? ¿Te han hecho daño?», preguntó Clara, examinando a su hija de pies a cabeza. «Estoy bien», respondió Luna entre sollozos. «La tía Cass dice que era un juego, pero yo tenía miedo». Clara levantó la mirada hacia Cassandra, que permanecía sentada, observándolas con una expresión indescifrable. «Un juego». La voz de Clara temblaba de furia. «¿Secuestrar a mi hija es un juego para ti? Nunca estuvo en peligro», respondió Cassandra con calma inquietante. «Solo necesitaba asegurarme de que tomaras la decisión correcta». Augusto entró en ese momento, con la pistola apuntando directamente a su hermana.
Se acabó, Cassandra, dijo con voz gélida. La policía viene en camino. Siempre tan dramático, hermano. Cassandra ni siquiera pestañeó ante el arma. Baja eso antes de que hagas algo estúpido. ¿Estúpido? Augusto avanzó hacia ella. ¿Cómo secuestrar a mi nieta? ¿Cómo ocultar la existencia de mi hija durante 30 años? ¿Cómo permitir que la mujer que amaba muriera sola y en la pobreza? Cassandra se levantó lentamente. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de la familia, por el legado Mendoza. Sus ojos brillaban con una convicción perturbadora. Tú nunca entendiste lo que significa realmente ser un Mendoza. Papá sí lo entendía, hasta que la culpa lo ablandó al final. El testamento, dijo Clara, manteniendo a Luna protegida detrás de ella. Lo encontraste y descubriste que el 60% de las acciones son mías. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Cassandra. Un último acto de traición de mi padre. Después de toda una vida dedicada a la empresa, decidió entregársela a una desconocida. «Es su nieta», exclamó Augusto. «Es la hija de la mujer que casi destruye todo lo que construimos», replicó Cassandra, perdiendo por primera vez la compostura. «¿Crees que no recuerdo cómo eras cuando estabas con ella? Dispuesto a abandonarlo todo, a tirar a la basura generaciones de esfuerzo por una aventura romántica». Clara abrazó más fuerte a Luna, que observaba la escena con ojos asustados. «Rosalía no era una aventura». La voz de Augusto se suavizó. «Era el amor de mi vida, y Clara es mi hija, mi sangre, igual que tú. Entonces elige», lo desafió Cassandra. «Elige entre tu hermana, que ha estado a tu lado toda tu vida, y esta, familia instantánea que apareció de la nada». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Luna se aferró con más fuerza a su madre, mientras Clara y Augusto intercambiaban una mirada cargada de significado. En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia. Las sirenas se acercaban lentamente, su aullido cortando la quietud del bosque. Cassandra dirigió una mirada rápida hacia la ventana antes de volver a enfocar sus ojos en Augusto. «No tienen nada contra mí», dijo con calma estudiada. «La niña está perfectamente bien, y nunca hubo una amenaza real. Puedo decir que fue un malentendido, que la traje aquí como sorpresa para un fin de semana familiar. Tenemos los mensajes», respondió Clara, «las amenazas, las exigencias para que yo renunciara a todo, y Héctor está dispuesto a testificar». Una sonrisa fría apareció en el rostro de Cassandra. «¿Héctor? ¿El mismo Héctor que ha facilitado mis operaciones especiales durante 15 años? Su testimonio se desmontará en minutos bajo un contrainterrogatorio». «¿Por qué, Cassandra?», preguntó Augusto, bajando finalmente el arma. «Somos familia. Habríamos encontrado una solución juntos». Algo cambió en la expresión de Cassandra. Por un instante, la máscara de frialdad se deslizó, revelando un dolor antiguo y profundo. «¿Familia?». Su voz adquirió un tono amargo. «Tú nunca me viste como familia. Augusto, era tu hermana pequeña, la molestia, la sombra, mientras tú tenías los reflectores. Yo trabajaba tras bambalinas para que todo funcionara. Eso no es justo», protestó Augusto. «Siempre te he valorado. Te confié la empresa cuando me diste lo que no querías», lo interrumpió ella. «Las tareas administrativas, el trabajo pesado, mientras tú viajabas inaugurando hoteles y posando para las revistas. Yo solucionaba cada crisis, cada problema. Yo mantuve a flote este imperio durante años mientras tú te ahogabas en la culpa por tu preciosa Rosalía». Luna se apretó más contra Clara, asustada por la explosión emocional de su recién descubierta tía. «Mi amor, ¿por qué no vas al baño a lavarte la cara?», susurró Clara, besando la cabeza de su hija. «Estaré aquí mismo». Luna asintió y se escabulló hacia el baño contiguo. Clara esperó a oír la puerta cerrarse antes de enfrentar a Cassandra. «Te entiendo más de lo que crees», dijo con voz tranquila. «Crecer a la sombra de alguien, sentir que tus sacrificios nunca son reconocidos. Mi madre trabajó doble turno durante años para darme educación, mientras yo cuidaba la casa y cocinaba desde los 10 años. No me compares contigo», espetó Cassandra. «No tienes idea de lo que significa ser una Mendoza. Las expectativas, la presión constante». «Tienes razón», concedió Clara. «No sé lo que es crecer con privilegios. Solo sé lo que es luchar cada día para sobrevivir».
ver a mi madre morir porque no podíamos pagar un tratamiento, criar sola a mi hija mientras limpio los baños que usan personas como tú. Un silencio tenso se instaló en la habitación. Las sirenas sonaban más cercanas ahora. ¿Sabes por qué mi padre cambió el testamento?, preguntó finalmente Cassandra con una calma inesperada. No fue solo por remordimiento, fue porque descubrió que yo había interceptado las cartas de tu madre. Augusto la miró estupefacto. ¿Qué? Encontró una que había guardado, continuó Cassandra. Una donde Rosalía anunciaba su embarazo. Me enfrentó meses antes de morir, furioso como nunca lo había visto. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Clara. Eras apenas una adolescente cuando mi madre enviaba esas cartas. Cassandra desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces de las patrullas comenzaban a verse entre los árboles. Estaba enamorada de Eduardo Vega, dijo finalmente, en voz tan baja que apenas pudieron escucharla. ¿El abogado de la familia? Augusto parecía confundido. Sí, lo amaba desde que tenía 15 años. Cassandra sonrió con amargura. Pero él solo tenía ojos para Rosalía. Incluso después de que ustedes terminaron, él seguía buscándola. Me confesó que planeaba encontrarla, que quería protegerla. Hizo una pausa. Yo solo tenía 17 años, pero sabía que mientras ella existiera, él nunca me miraría. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen de su madre se entrelazaba ahora con esta historia sórdida de celos y manipulación adolescente que había tenido consecuencias devastadoras. Así que interceptaste las cartas, murmuró Augusto. Al principio solo quería saber dónde estaba ella, qué decía, confesó Cassandra. Pero cuando leí sobre el embarazo, su voz se quebró ligeramente. Supe que si tú te enterabas, la buscarías, y si la encontrabas, Eduardo también lo haría. Eras una niña, dijo Augusto. No podías prever las consecuencias. No era una niña, respondió Cassandra con dureza. Sabía exactamente lo que hacía, y seguía haciéndolo. Cuando tú comenzaste a buscarla años después, me aseguré de que los investigadores que contrataste nunca la encontraran. Cuando supe que estaba enferma, hice que le negaran cobertura médica en nuestros hospitales. Clara dio un paso hacia adelante, la rabia bullendo en su interior. Dejaste que mi madre muriera, pudiendo salvarla. Ella arruinó mi vida, exclamó Cassandra. ¿Sabes lo que pasó después? Eduardo finalmente la encontró por su cuenta. Descubrió que estaba enferma y vendió todo lo que tenía para pagar su tratamiento, pero era demasiado tarde. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Él nunca regresó. Se suicidó 2 semanas después del funeral de tu madre. El impacto de esta revelación dejó a Clara y Augusto sin palabras. La tragedia tenía raíces más profundas y ramificaciones más extensas de lo que jamás habían imaginado. El sonido de vehículos deteniéndose y voces llamando desde el exterior rompió el momento. Se acabó, Cassandra, dijo finalmente Augusto con voz cansada. Ya causaste suficiente daño. Puedo ofrecer un trato, respondió ella, sorprendentemente tranquila. Te cedo mi parte de la empresa. Todo. A cambio, no presenten cargos por el secuestro. ¿Crees que esto se trata de dinero o acciones?, preguntó Clara, incrédula. Se trata de lo único que me queda, respondió Cassandra. Mi libertad no sobreviviría en la cárcel. Y lo sabes, Augusto. En ese momento, Luna salió del baño y corrió hacia su madre. Su presencia pareció cambiar algo en la atmósfera de la habitación. Tía Cass me contó que era huérfana como yo, dijo Luna inocentemente. Que tampoco conoció a su mamá. Clara miró a Cassandra con sorpresa. Este detalle de la vida de los hermanos Mendoza le era desconocido. Es verdad, confirmó Augusto suavemente. Nuestra madre murió cuando Cassandra tenía apenas 2 años. Yo tenía 9, así que al menos tengo algunos recuerdos de ella. Cassandra no tiene ninguno. Un golpe en la puerta principal interrumpió la conversación. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Cassandra se irguió, recuperando su postura digna. Es tu decisión, hermano, dijo, mirando directamente a Augusto. ¿Familia o justicia? Antes de que Augusto pudiera responder, Clara dio un paso al frente. Te propongo algo diferente, dijo, sorprendiendo a todos. No presentaré cargos por el secuestro, con una condición. ¿Qué condición?, preguntó Cassandra con cautela. Que busques ayuda profesional, psicológica. Clara sostuvo la mirada de la mujer. Lo que hiciste no fue solo ambición o maldad.
Estás herida y has estado transfiriendo ese dolor a otros durante décadas. No necesito tu compasión, espetó Cassandra. No es compasión, respondió Clara. Es pragmatismo. Eres la tía de Luna, le guste o no a cualquiera de nosotras, y claramente necesitas ayuda. Otro golpe, más fuerte, sacudió la puerta. Voy a abrir, dijo Augusto. ¿Qué decidimos? Cassandra miró a Clara largamente, luego a Luna, que la observaba con curiosidad infantil. Algo en esa mirada inocente pareció alcanzar una parte de Cassandra que llevaba mucho tiempo blindada. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición adicional. Quiero seguir en la empresa, en un rol menor, pero quiero seguir trabajando. Es lo único que sé hacer. Augusto miró a Clara, dejándole la decisión. Ella asintió lentamente. De acuerdo, dijo, pero si alguna vez vuelves a amenazar a mi hija o intentas manipularnos, no lo haré, la interrumpió Cassandra. Ya no hay razón para hacerlo. El testamento es claro. Tú ganaste. Augusto se dirigió a abrir la puerta. Mientras Clara abrazaba protectoramente a Luna, Cassandra permaneció inmóvil, observando la escena con una mezcla de derrota y quizás por primera vez en mucho tiempo, un atisbo de alivio. El juego de poder que había mantenido durante décadas finalmente había terminado, y aunque había perdido, el peso que se levantaba de sus hombros era casi tan gratificante como la victoria que había perseguido toda su vida. La explicación a la policía fue sorprendentemente sencilla. Un malentendido familiar, un ejercicio de integración que salió mal. Augusto Mendoza, con el peso de su apellido y sus conexiones, logró que los oficiales aceptaran la versión edulcorada de los hechos. Cassandra permaneció en silencio, asintiendo ocasionalmente, con una compostura que apenas dejaba entrever la tormenta interior que la consumía. ¿Estás segura de esto?, preguntó Augusto a Clara cuando quedaron solos en la sala de la cabaña, mientras Luna dormía en una de las habitaciones y Cassandra hablaba con los abogados en el porche. Podríamos presentar cargos. Lo que hizo es imperdonable. Clara observó por la ventana. La noche había caído completamente sobre el bosque, y las luces de las patrullas creaban sombras danzantes entre los árboles. No creo en lo imperdonable, respondió finalmente. Mi madre perdonó a un hombre que la abandonó embarazada, incluso en su lecho de muerte. Hablaba de ti con amor. Augusto bajó la mirada, visiblemente conmovido. No merecía su perdón. Quizás no, concordó Clara, pero el perdón no es algo que se merezca. Es algo que se da, a veces para liberar más al que perdona que al perdonado. Se acercó al sofá donde Augusto estaba sentado y tomó lugar junto a él. Además, continuó, Cassandra tiene razón en algo. Es familia, la única tía que Luna tendrá jamás. Si hay una posibilidad de sanar esta relación, de que ella obtenga la ayuda que necesita, prefiero intentarlo antes que enviarla a la cárcel. Eres extraordinaria, dijo Augusto, tomando su mano. Tan fuerte y sabia como Rosalía. A veces, cuando te miro, la veo a ella. Clara sonrió con nostalgia. Ella decía lo mismo sobre ti y yo, que teníamos la misma obstinación, la misma forma de fruncir el ceño cuando algo nos preocupa. Hizo una pausa. Nunca entendí cómo podía hablar de ti con tanto cariño después de lo que pasó, porque me conocía mejor que yo mismo, respondió Augusto. Sabía que mi decisión no venía del corazón, sino del miedo, el miedo a decepcionar a mi padre, a perder mi posición, mi identidad. Suspiró profundamente. Pasé décadas construyendo este imperio, creyendo que algún día me sentiría completo, pero nunca fue así. Siempre hubo un vacío, el vacío que dejó mi madre, completó Clara. Y tú, añadió él, la hija que nunca supe que tenía. Mi mayor remordimiento no es haber dejado a Rosalía, es haber perdido 30 años de tu vida, verte crecer, aprender a caminar. Tu primer día de escuela. La puerta se abrió y Cassandra entró, interrumpiendo el momento. Su rostro mostraba signos de agotamiento, pero mantenía la dignidad que la caracterizaba. Los abogados dicen que no habrá consecuencias legales, informó, pero recomiendan discreción. Si esto se filtra a la prensa, no nos preocupemos por eso ahora, la cortó Augusto. Siéntate, Cassandra. Tenemos que hablar. Ella obedeció, sentándose frente a ellos. Por primera vez, Clara notó lo mucho que se parecían los hermanos. La misma línea firme en la mandíbula,
Los mismos ojos penetrantes. Augusto era la versión cálida, Cassandra la fría, pero el molde era el mismo. He estado pensando en lo que dijiste antes, comenzó Augusto, sobre tu lugar en la empresa, en la familia, y tienes razón, no te di el reconocimiento que merecías. Cassandra pareció sorprendida por esta concesión. No busco tu lástima, Augusto. No es lástima, respondió él. Es reconocimiento tardío. Construiste tanto de este imperio como yo, quizás más. Tu dedicación, tu visión estratégica. La empresa no estaría donde está sin ti. ¿A dónde quieres llegar?, preguntó ella con cautela. Quiero proponerte algo, intervino Clara. El testamento de don Emiliano me otorga el 60% de las acciones. Es mucho poder para alguien que apenas está aprendiendo sobre el negocio. Mi propuesta es esta, continuó Augusto. Clara conservará el 30% de las acciones. Yo mantendré mi 25%. Y tú, Cassandra, seguirás con tu 15%. Eso suma 70%, señaló Cassandra. ¿Qué pasa con el otro 30%? Irá a un fideicomiso para Luna, explicó Clara, para su educación y futuro, pero con una condición. Será administrado conjuntamente por los tres. Decisiones unánimes para cualquier movimiento. Cassandra la miró con desconfianza. ¿Por qué harías esto? Podrías tenerlo todo. Porque el dinero y el poder no son lo que me importa, respondió Clara con sencillez. Mi prioridad es Luna, su bienestar y su futuro, y creo que merece conocer a toda su familia, incluso las partes complicadas. Un silencio reflexivo cayó sobre la habitación. Afuera, los últimos vehículos policiales se alejaban, devolviendo al bosque su tranquilidad natural. Hay algo más, añadió Augusto. Quiero crear una fundación en nombre de Rosalía para proporcionar tratamiento oncológico gratuito a mujeres sin recursos. Clara la dirigirá, pero me gustaría que tú también formaras parte. Cassandra, tu experiencia en administración sería invaluable. Cassandra se levantó y caminó hacia la ventana. Su silueta se recortaba contra la oscuridad exterior. Durante varios minutos permaneció así, inmóvil, procesando todo lo que había ocurrido en las últimas 24 horas, el derrumbe de décadas de secretos y manipulaciones, el enfrentamiento con las consecuencias de sus acciones, y ahora, sorprendentemente, una oferta de reconciliación. No lo merezco, dijo finalmente, con voz apenas audible. Lo que hice, a Rosalía, a ti, a Clara, a Luna, es imperdonable. Quizá, respondió Clara, levantándose y acercándose a ella. Pero como le decía a Augusto, el perdón no es algo que se merezca. Es un regalo, una elección. ¿Por qué lo harías? Cassandra se volvió para mirarla. Dejé morir a tu madre pudiendo salvarla, y tendrás que vivir con eso el resto de tu vida, respondió Clara con firmeza. Ningún castigo que yo pueda imponerte será peor que eso. Hizo una pausa. Pero mi madre creía en las segundas oportunidades, y yo quiero honrar su memoria viviendo según sus valores. Luna me preguntó si éramos familia de verdad, dijo Cassandra, con una vulnerabilidad inusitada en su voz. No supe qué responderle. Dile la verdad, sugirió Augusto, uniéndose a ellas junto a la ventana, que somos una familia complicada, con una historia difícil, pero que estamos intentando sanar juntos. Un ruido proveniente del pasillo los alertó. Luna estaba allí, en pijama, frotándose los ojos soñolientos. ¿Ya no están enojados?, preguntó con la inocencia propia de su edad. Clara se acercó a su hija y la abrazó. No, mi amor, ya nadie está enojado. ¿Podemos volver a casa?, preguntó Luna, bostezando. Mañana temprano, prometió Clara. Ahora vuelve a la cama. ¿Tía Cass puede leerme un cuento? La petición sorprendió a todos. Dijo que sabía muchos de cuando el abuelo era chiquito. Cassandra miró a Clara, pidiendo silenciosamente su aprobación. Clara asintió levemente. Claro que sí. Luna, respondió Cassandra con una sonrisa tentativa. Te contaré la historia de la princesa y la esmeralda mágica. Mientras Cassandra y Luna desaparecían por el pasillo, Augusto y Clara quedaron solos nuevamente. ¿Crees que esto pueda funcionar?, preguntó él. ¿Que podamos ser una familia después de todo lo ocurrido? Clara observó la luna llena que comenzaba a elevarse sobre las copas de los árboles, bañando el bosque con su luz plateada. No será fácil, respondió.
Hay heridas muy profundas, en todos nosotros, pero vale la pena intentarlo, ¿no crees? Augusto asintió, tomando su mano. Por Luna, por Rosalía y por nosotros, en la habitación contigua, la voz de Cassandra se alzaba suavemente, narrando la historia de una princesa que perdió su tesoro más valioso, una esmeralda mágica que contenía todo su amor, y cómo, después de muchos años de búsqueda, descubrió que la verdadera magia no estaba en la joya, sino en las personas que amaba. Era solo un cuento para dormir, pero en el silencio de aquella noche en la montaña, sonaba sorprendentemente como el comienzo de una redención. 2 años después, el salón principal del recién renovado Hotel Imperial resplandecía bajo las luces tenues. Ejecutivos, celebridades y políticos se mezclaban con personal médico y antiguos pacientes, todos reunidos para la inauguración oficial de la Fundación Rosalía Herrera. Clara observaba el escenario desde un rincón, todavía incómoda con la atención que generaba su posición como directora ejecutiva de la fundación y accionista mayoritaria del Grupo Mendoza. El vestido de diseñador que llevaba contrastaba con sus recuerdos de hace apenas 2 años, cuando limpiaba esas mismas habitaciones vistiendo un uniforme gris. Nerviosa, preguntó Augusto, acercándose con 2 copas de champán. «Un poco», admitió Clara, aceptando una copa. «No importa cuántos eventos organicemos, siempre me siento fuera de lugar, pues disimulas muy bien». Augusto sonrió con orgullo paternal. «Has logrado más en 2 años que muchos ejecutivos en toda su carrera». Era cierto, bajo la dirección de Clara, la Fundación Rosalía Herrera había inaugurado 3 clínicas especializadas en tratamiento oncológico para mujeres de bajos recursos. El programa Esmeralda de Vida, como lo habían bautizado, ya había proporcionado tratamiento gratuito a más de 500 pacientes. «Mamá estaría tan orgullosa», dijo Clara en voz baja. «A veces pienso que todo esto, incluso lo malo, tenía que pasar así, para que pudiéramos ayudar a otras mujeres como ella». Augusto asintió, emocionado. A sus 54 años, el empresario había cambiado notablemente. Las arrugas de preocupación habían sido reemplazadas por líneas de expresión alrededor de los ojos, resultado de sonreír más a menudo. Había delegado la presidencia ejecutiva del Grupo Mendoza para dedicarse a ser abuelo a tiempo completo. «¿Dónde está Luna?», preguntó, buscando a su nieta con la mirada. «Con Cassandra, revisando la presentación», respondió Clara. Insistió en que quería participar. La relación entre Cassandra y Luna había evolucionado de manera sorprendente. La niña, ahora de 10 años, había encontrado en su tía a una mentora exigente pero dedicada, y Cassandra, contra todo pronóstico, había descubierto en Luna una segunda oportunidad para redimirse. Los 2 años de terapia intensiva habían transformado a la antigua dama de hierro de los Mendoza. Seguía siendo formidable en los negocios, pero había desarrollado una capacidad para la empatía que antes parecía imposible. Su relación con Clara había evolucionado de la desconfianza mutua a un respeto genuino. «Allí están», señaló Augusto. Luna y Cassandra se acercaban. La niña radiante en un vestido azul marino, su cabello negro recogido en un elegante moño. Alrededor de su cuello brillaba el antiguo anillo de esmeralda de Augusto, ahora transformado en un colgante, un símbolo del legado familiar que había encontrado finalmente su destinatario correcto. «Mamá, tía Cass dice que puedo decir unas palabras en la presentación», anunció Luna, emocionada. «Ya lo ensayamos 3 veces. Será la sensación de la noche», aseguró Cassandra, colocando una mano sobre el hombro de su sobrina con afecto genuino. «Tiene un don para hablar en público, otro talento heredado de los Mendoza y de los Herrera», añadió Clara con una sonrisa. «Mi madre era profesora. ¿Recuerdas?». «¿Cómo olvidarlo?», respondió Cassandra. En su voz ya no había amargura, sino una aceptación tranquila de la historia compartida. El maestro de ceremonias anunció que la presentación comenzaría en 10 minutos. La familia se dirigió hacia el área designada cerca del escenario. En el camino, varios invitados se acercaron a saludarlos. Clara ya no se sentía intimidada por estas interacciones sociales como al principio. Había aprendido a moverse en este mundo sin perder su esencia. «Señorita Herrera», la llamó una voz a sus espaldas. Clara se volvió para encontrarse con Manuel Sánchez,
el antiguo mayordomo que le había revelado la verdad sobre las cartas interceptadas. «Manuel, qué gusto verte», lo saludó con genuino afecto. «¿Cómo va la jubilación?» «Excelente, gracias a su generosidad», respondió el anciano. «Pero hoy no vine solo como invitado. Hay algo que debo entregarle». De su bolsillo interior extrajo un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. «Lo encontré hace unas semanas, mientras ordenaba mis pertenencias», explicó. «Es una carta de su madre para el señor Augusto. La intercepté hace 30 años, por órdenes de la señorita Cassandra, pero nunca tuve el valor de destruirla». Clara tomó el sobre con manos temblorosas. El remitente, escrito con la inconfundible caligrafía de Rosalía Herrera, era como un mensaje del pasado. «¿Debería abrirla?», preguntó a Augusto, que observaba el sobre con emoción contenida. «Es tu decisión», respondió él. «Es parte de tu historia tanto como de la mía». Clara asintió, y con cuidado abrió el sobre. Dentro había una carta fechada 6 meses después de su nacimiento, junto con una pequeña fotografía de ella como bebé. «Querido Augusto», comenzaba la carta, «no sé si alguna vez leerás estas palabras, pero sigo escribiéndote como si algún día pudieras responder. Te presento a nuestra hija, Clara. Acaba de cumplir 6 meses, y ya tiene tu sonrisa y mi obstinación. A veces me pregunto qué habría pasado si hubieras sabido de su existencia, si habríamos formado la familia que una vez soñamos. Pero no te escribo para reprocharte nada. La vida me ha enseñado que el rencor solo consume a quien lo alberga. Te escribo porque, a pesar de todo, quiero que sepas que fuiste amado, verdaderamente amado, y que ese amor dio fruto en esta niña maravillosa que algún día, quizás, llegues a conocer. Si ese día llega, dile que su madre te recordó siempre como el hombre bueno que eras, no como el que tuviste que ser, con amor eterno. Rosalía». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Augusto. Clara, igualmente conmovida, tomó su mano. «Ella nunca perdió la esperanza», dijo en voz baja. «Hasta el final, creyó que algún día nos encontraríamos». «Y tenía razón», respondió Augusto, secándose las lágrimas. «Aunque llegué demasiado tarde para ella. No fue demasiado tarde para ti, para nosotros». El maestro de ceremonias anunció el inicio del evento. Interrumpiendo el momento, Clara guardó cuidadosamente la carta y siguió a su familia hacia el escenario. La presentación fue un éxito rotundo. Augusto habló sobre la visión de la fundación, Cassandra detalló los aspectos financieros y operativos, y Clara compartió historias conmovedoras de pacientes que habían recibido tratamiento gratuito. Pero el momento más emotivo llegó cuando Luna subió al escenario. Con una poise sorprendente para sus 10 años, habló sobre su abuela Rosalía, a quien nunca conoció, pero sentía cercana gracias a las historias de su madre. «Mi abuela creía en las segundas oportunidades», dijo Luna con voz clara. «Creía que incluso las historias más tristes pueden tener un final feliz si aprendemos a perdonar. Este collar que llevo», tocó la esmeralda en su cuello, «es un símbolo de ese perdón, una joya que unió a mi abuelo y mi abuela, luego a mi mamá y ahora a mí, como una promesa que atraviesa generaciones». Desde su lugar en el escenario, Clara observó a su familia. Augusto, el padre que había recuperado tardíamente, pero que ahora compensaba el tiempo perdido con devoción incondicional hacia Luna. Cassandra, la tía que había pasado de ser antagonista a aliada, encontrando redención en su relación con Luna. Y su hija, el centro de todo, la heredera no solo de una fortuna, sino de una historia de amor, pérdida y reconciliación. Cuando el evento concluyó y los invitados comenzaron a dispersarse, un asistente se acercó a Clara con un sobre. «Llegó para usted durante la presentación», explicó. El mensajero insistió en que era importante. Intrigada, Clara abrió el sobre. Dentro había una nota manuscrita junto con documentos legales. «Estimada señorita Herrera, durante la investigación del testamento de don Emiliano Mendoza, hemos descubierto información que podría interesarle. Los documentos adjuntos sugieren la existencia de otro descendiente directo de Augusto Mendoza, fruto de su matrimonio con Mariana Saldívar. El hijo en cuestión fue dado en adopción al nacer, con pleno conocimiento de la señora Saldívar, pero sin informar al señor Mendoza. Como representante legal de la familia, consideré mi deber informarle de este descubrimiento».
El resto queda a su discreción. Atentamente, Lic. Javier Montaño. Clara levantó la vista de la carta, aturdida por la revelación. A pocos metros, Augusto, Cassandra y Luna conversaban animadamente, ajenos a esta nueva complicación familiar. Por un momento, Clara consideró guardar silencio. La familia finalmente había encontrado equilibrio después de tanto caos. Valía la pena arriesgar esa paz duramente conquistada, pero mientras observaba el collar de esmeralda que Luna lucía con orgullo, recordó las palabras de su madre. La verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Con determinación tranquila, Clara guardó los documentos en su bolso y se unió a su familia. Cualquiera que fuera el próximo capítulo de esta historia, lo enfrentarían juntos, como la familia que siempre debieron ser.